Hola a todos y bienvenidos a mi canal, es un placer tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, algo que involucra a uno de los galanes turcos más queridos, Kerem Bürsin. Sí, hoy vamos a hablar de sus sueños, sus aspiraciones y, lo más importante, quién es la mujer de sus sueños. He estado investigando a fondo, recopilando entrevistas y analizando cada una de sus declaraciones para poder traerles toda la información más jugosa y actualizada. Así que pónganse cómodos, tomen algo rico para beber y prepárense para un chismorreo de primera. Y antes de que sigamos adelante, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y curiosidades del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, ese hombre que ha robado el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su talento, su carisma y, admitámoslo, su atractivo innegable. Lo hemos visto brillar en series como Senkalkam, donde su química con Hande Erçel traspasó la pantalla, creando una legión de fans que todavía sueñan con verlos juntos. Pero, ¿qué hay detrás de ese hombre? ¿Qué sueña Kerem cuando cierra los ojos? Y sobre todo, ¿qué cualidades busca en la mujer que lo acompañe en la vida? Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal, lo cual, siendo una figura pública, es totalmente comprensible. Esta cautela, sin embargo, no ha hecho más que alimentar la curiosidad del público, que se deleita analizando cada una de sus apariciones, cada una de sus interacciones y cada una de sus palabras en busca de pistas. La presión mediática es intensa y Kerem, con una madurez admirable, ha sabido navegar las turbulentas aguas de la fama, protegiendo su intimidad al mismo tiempo que ofrece a sus fans una visión, aunque sea parcial, de su mundo interior. Sin embargo, a lo largo de los años, ha dejado caer algunas pistas, algunas migajas de pan que nos permiten hacernos una idea de lo que realmente valora. En varias entrevistas ha enfatizado la importancia de la inteligencia, el sentido del humor y la autenticidad. Para Kerem no se trata solo de belleza física, sino de una conexión profunda, de encontrar a alguien con quien pueda tener conversaciones significativas, alguien que lo desafíe intelectualmente y que lo haga reír. Esta insistencia en la conexión intelectual resuena con muchos que ven en la belleza algo efímero, mientras que la capacidad de mantener una conversación estimulante es un tesoro que perdura en el tiempo. Recuerdo una entrevista donde le preguntaron directamente sobre sus expectativas en una pareja. Él respondió con una sonrisa, que buscaba a alguien que fuera genuina, que no tuviera miedo de mostrar su verdadero ser. Alguien que fuera apasionada por la vida, que tuviera sus propios intereses y ambiciones, y que lo apoyara en sus proyectos, así como él la apoyaría a ella. En resumen, una compañera de vida, una socia con quien compartir alegrías, tristezas y aventuras. La idea de una compañera de vida va más allá de un simple romance pasajero, implica una visión compartida del futuro, una colaboración mutua y un compromiso a largo plazo. Esta declaración revela una búsqueda de estabilidad y profundidad en sus relaciones. Pero, ¿qué pasa con el amor? ¿Cree Kerem en el amor a primera vista? Bueno, la respuesta es un poco más compleja. Él ha dicho que si bien la atracción física es importante, no es lo que define una relación duradera. Para Kerem, el amor se construye con el tiempo, a través del conocimiento mutuo, la confianza y el respeto. Cree que el verdadero amor se basa en la admiración y en la capacidad de superar los obstáculos juntos. Esta perspectiva pragmática, aunque quizás menos romántica, es refrescante en un mundo obsesionado con los flechazos instantáneos y los cuentos de hadas. Kerem parece entender que el amor verdadero requiere trabajo, paciencia y una profunda conexión emocional que se forja con el tiempo. Ahora, llegamos al punto central de este vídeo, la mujer de sus sueños. ¿Tiene Kerem un ideal específico? ¿Hay alguna actriz o personalidad pública que encarne lo que él busca? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Kerem nunca ha dado nombres ni ha descrito un prototipo exacto. Sin embargo, analizando sus comentarios y observando sus interacciones con otras personas, podemos inferir algunas cosas. Esta falta de especificidad, aunque frustrante para algunos, es quizás la clave para entender la visión de Kerem sobre el amor y las relaciones. No busca un clon, sino una individualidad que complemente la suya. Por ejemplo, siempre ha mostrado una gran admiración por las mujeres fuertes e independientes. En varias ocasiones ha elogiado a actrices como Meryl Streep y Cate Blanchett, no solo por su talento, sino también por su inteligencia y su compromiso con causas sociales.
Esto nos da una pista de que valora a las mujeres que tienen una voz propia y que no tienen miedo de usarla. La admiración por estas figuras icónicas revela una preferencia por la sustancia sobre la apariencia, por la inteligencia sobre la fama. Es evidente que Kerem busca una pareja que sea inspiradora y que tenga una visión del mundo que vaya más allá del entretenimiento superficial. Además, Kerem parece sentirse atraído por las mujeres que tienen un buen sentido del humor. A lo largo de su carrera, lo hemos visto rodeado de compañeras de trabajo con las que comparte bromas y risas. Esto sugiere que busca a alguien que sea capaz de hacerlo reír y que no se tome la vida demasiado en serio. El humor, en este contexto, no es solo una cualidad deseable, sino una herramienta esencial para afrontar los desafíos de la vida con optimismo y alegría. La capacidad de reírse de uno mismo y de encontrar humor en las situaciones cotidianas es una señal de inteligencia emocional y de una perspectiva saludable. Y por supuesto, no podemos ignorar su relación con Hande Erçel. Aunque su romance terminó hace algún tiempo, la química que compartían en pantalla y fuera de ella era innegable. Hande es una mujer talentosa, hermosa y con una gran personalidad. El hecho de que Kerem se haya sentido atraído por ella en el pasado nos da una idea de que valora la belleza interior tanto como la exterior. La intensa atención mediática que rodeó su relación con Hande fue un testimonio del poder de su química en pantalla. Aunque su romance no prosperó a largo plazo, es innegable que compartieron una conexión especial que resonó con millones de fans en todo el mundo. Analizar esta relación, aunque sea de forma retrospectiva, puede proporcionar valiosas pistas sobre las preferencias y los valores de Kerem. Pero más allá de la especulación sobre sus relaciones pasadas, es importante destacar el impacto que ha tenido la fama en su vida amorosa. La constante exposición mediática, el escrutinio público y la presión de los fans pueden ser factores determinantes en la elección de una pareja. Encontrar a alguien que pueda comprender y aceptar el estilo de vida de una celebridad, con sus constantes viajes, sus horarios impredecibles y su falta de privacidad, es un desafío considerable. Por lo tanto, es comprensible que Kerem busque cualidades como la comprensión, la paciencia y la independencia en una pareja. Entonces, ¿quién es la mujer de los sueños de Kerem Bürsin? Podríamos decir que es una mujer inteligente e independiente con un buen sentido del humor, apasionada por la vida y que no tenga miedo de mostrar su verdadero ser. Una mujer que lo desafíe intelectualmente, que lo haga reír y que lo apoye en sus proyectos. Una compañera de vida, una socia con quien compartir alegrías, tristezas y aventuras. Pero en última instancia, la mujer de sus sueños es aquella con la que conecte a un nivel profundo, aquella con la que pueda construir una relación basada en la confianza, el respeto y el amor verdadero. Y quién sabe, quizás esa persona ya esté en su vida o quizás la encuentre en el futuro. Lo que sí sabemos es que Kerem merece ser feliz y que esperamos que encuentre a la persona ideal para compartir su vida. Esta búsqueda de la felicidad y la compañía es universal, y el hecho de que Kerem sea una figura pública no lo exime de este deseo fundamental. Al contrario, la presión y el escrutinio que conlleva la fama hacen que la búsqueda de una conexión auténtica sea aún más importante. Y hablando de relaciones y sueños, hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes. Recuerden siempre que cada uno de nosotros tiene derecho a soñar, a aspirar a lo mejor y a buscar la felicidad. No permitan que nadie les diga que sus sueños son imposibles o que no merecen ser amados. Ustedes son únicos, valiosos y capaces de lograr todo lo que se propongan. Este mensaje de empoderamiento es crucial, especialmente en un mundo donde la imagen y las expectativas sociales a menudo dictan cómo debemos vivir nuestras vidas. Es importante recordar que la felicidad y la realización personal son objetivos alcanzables para todos, independientemente de su origen, su apariencia o sus circunstancias. Ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado de los sueños de Kerem Bürsin, de sus aspiraciones y, sobre todo, de las cualidades que busca en la mujer de sus sueños. Hemos analizado sus entrevistas, sus interacciones con otras personas y su relación con Hande Erçel para poder ofrecerles una visión lo más completa posible. Sin embargo, es importante recordar que esta es solo una interpretación basada en la información disponible. La verdadera respuesta, por supuesto, solo la conoce Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes mis investigaciones y mis opiniones sobre el mundo del espectáculo. Y por supuesto me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes.
La interacción con la audiencia es una parte fundamental de este canal, y valoro enormemente sus opiniones y perspectivas. Así que cuéntenme en los comentarios qué les parece Kerem Bürsin. ¿Creen que encontrará a la mujer de sus sueños? ¿Qué cualidades creen que son importantes en una relación? Me encantaría saber su opinión. Además, me gustaría saber qué otros temas relacionados con Kerem Bürsin o con el mundo del espectáculo en general les gustaría que explorara en futuros vídeos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y curiosidades del mundo del espectáculo. Gracias por estar aquí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.